Egunon guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Son días complicados y, sobre todo, muchísimas gracias a los dos ponentes. Tanto Laura como Alfonso han tenido que venir tanto de Madrid como de Barcelona. Pensábamos que no iban a venir, que íbamos a tener que suspender esta jornada, pero nada, valientes. Una en avión, 3 horas en llegar al aeropuerto, ¿no? En Barcelona, y Alfonso se cogió el coche y dijo, me presento en Bilbao. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, como ya llevamos un poco de retraso, pues voy a ser más breve. La verdad es que este es un año muy especial para el colegio, porque como veis allí, cumplimos 75 años. 75 años de historia, de trabajar por la industria, por la innovación, por el desarrollo territorial de Vizcaya. Pero no solamente es un año de celebración, también de mirar al futuro. Y el futuro pues siempre es complejo, incierto, pero sí hemos visto que tanto el colegio como la sociedad tienen sus retos importantes. Y uno de los retos que veníamos observando en el colegio es que hasta hace poquitos años decían, no, si los ingenieros no tienen paro, no existe el paro en los ingenieros. Todos están colocados y muy bien colocados y con buenos sueldos. Pero eso ya no es así. Hace ya unos años empezamos a detectar que las empresas empezaban a desprenderse de los seniors y a contratar jóvenes. Era la obsesión, y el problema es que sigue siendo esa la obsesión. Entonces, hace 2 años exactamente, ahora creo que fue en abril del 2023, nos presentamos a BBK Cuna, que hacía una propuesta de proyectos, y presentamos el proyecto de las transiciones laborales en la época de la nueva longevidad, ¿no? Yo la verdad es que no había oído hablar de la palabra esas transiciones laborales, pero bueno, de los 23 proyectos que presentamos, junto con Plataforma Más 50, pues fue el elegido, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar en este proyecto con los seniors, ¿no? En las transiciones. Hicimos una primera, gracias a ese proyecto, hicimos un piloto en el que, bueno, experimentamos cómo ayudar a esas personas que están en ese proceso de transición. Y la verdad es que, bueno, pues vimos, viendo que cómo están actuando en otros países, pues se trabaja siempre en 3 ámbitos. No solamente las competencias personales, sino también los temas de salud y los temas financieros, que son importantes, ¿no? Con eso desarrollamos un modelo que luego el Gobierno vasco, Empleo, también nos aportó financiación y podemos seguir trabajando. Y ya, últimamente, también la Diputación Foral de Vizcaya, el Departamento de Empleo, también nos ha ayudado a seguir trabajando en este proyecto. Interesante porque es un punto de vista complementario a la gestión de la edad en las organizaciones, ¿no? Que es un punto de vista desde la empresa, cómo gestionar ese relevo generacional, ¿no? Nuestra visión, sin embargo, es desde el punto de vista de la persona, ¿no? Cómo hacer que las personas que ya cumplimos cierta edad, pues tengamos un equilibrio entre la vida laboral y personal, ¿no? Porque en esa nueva longevidad, jubilarse a los 65 años parece que no tiene sentido. O antes, ¿no? A los 60. O incluso antes, a los 55. Y con esas premisas pues empezamos a trabajar hace 2 años y la verdad es que ya notábamos que a las empresas nos costaba traerlas un montón. Dice, parece que esto no está en el cuaderno de la empresa. Y, bueno, y a las personas también les costaba, porque vimos que un tema importante es la autoestima de este colectivo de personas de más de 50, 55 años que de repente se encuentran en el paro o prejubilados y, bueno, pues hemos visto cosas verdaderamente tremendas, ¿no? Desde la cuota que tenemos en el colegio para los jubilados en paro es distinta, pues hay gente que sigue pagando la cuota entera para no decir que está en el paro. Desde gente que no sale de casa para que no vean los vecinos a estas horas, esta persona que está en el paro. O sea, algo increíble, ¿no? El tema de la salud mental es algo terrorífico. Y bueno, pues ahí hemos seguido trabajando. Y la verdad es que pues esto del cambio demográfico, que llevamos oyéndolo desde hace tiempo, pues sin embargo aquí en este país todavía no lo hemos abordado, ¿eh? Realmente, así como en otros países europeos lo han abordado con fuerza, intentando lo que el informe Draghi ya avisa, dice, la falta de talento no se va a arreglar con la inmigración. Dice, hay 2 fuentes de talento que están poco explotadas, es el talento senior y el talento de la mujer. Y efectivamente, cuando hablas del talento joven, todas las empresas están entusiasmadas, hablas del talento de la mujer, y Teresa, todo el mundo está entusiasmado, hablan del talento senior y nos miran con una cara diciendo, si yo lo que quiero es desprenderme del talento senior. Entonces, ¿cómo convencer a las empresas, cómo convencer a las personas que pueden seguir aportando hasta los 70, 75, 80 años lo que quieran, ¿no? Hicimos una pequeña encuesta, no sé quién me va a pasar las transparencias. Ah, sí me han dejado aquí, perdón. Hemos hecho en LinkedIn una pequeña encuesta a la que han respondido 203 personas
E hicimos dos, una en la que pedíamos que solo respondieran los mayores de 45 años y otra libre, ¿no? Y la pregunta era, ¿hasta qué edad te gustaría trabajar? Como veis, hay bastante diferencia entre la que han contestado los mayores de 45 años, que hasta los 60 años solo es un 28%, de 60 a 65 el 30%, de 65 a 70 al 23%, y más de 70 años hasta el 20%, ¿no? Sin embargo, ya veis que en la otra, en la que creemos que han contestado pues, muchos jóvenes, así como en la primera parte solo el 58% se jubilaría hasta los 65 años, pues ya veis, hay 56 y 24, el 90%, el 80%, perdón, como mucho a los 65 años, ¿no? Luego ya hasta los 70 muy poquitos y ya más de 70, pues casi nada, ¿no? Esto lo hemos comparado con los datos de la Seguridad Social, simplemente las altas de jubilación del 2024, nada más. Ya veis ahí que hasta los 60 años solo ha habido el 1% se ha jubilado, de 60 a 65 años el 65%, de 65 a 70 el 32% y más de 70 el 2%. Sin embargo, es engañoso porque luego hemos desglosado esto de 65 a 70 y es que la mayoría están en 66 años, ¿no? Como ya veis ahí. Entonces, realmente este gráfico es interesante. A los 60 años hay un montón de... A los 63, perdón, que es la jubilación que te permite no perder demasiado. A los 65 la jubilación, y a los 66 que muchos tienen que trabajar un poquito más porque no les llega a esto, ¿no? Con lo cual está claro algo que nos decía Sara de la Rica. Contactamos con ella a ver si podía venir a esta presentación y estuvimos charlando y decía, pero si es que en este país existe la cultura de la jubilación. Y dice, nadie quiere trabajar más de los 65. Y si se pueden jubilar a los 60, es algo como la sociedad les anima, dice, nos decía ella y nos pasa a todos. En cuanto te ven ya con alguna cana, dice, ¿cuándo te vas a jubilar? Y como digas que no te quieres jubilar, que quieres seguir trabajando, dice, uf. Yo mismo hace un par de años, cuando acepté el ser decano, me dice, uy, ¿cuánto te van a pagar? Digo, nada, es un cargo. Y me dice, con perdón, dice, pero tú eres gilipollas. Esa fue la expresión. Digo, pues eres, pero me lo paso en grande. O sea que esa cultura, tenemos que trabajar contra esa cultura de la jubilación, porque es importante este talento senior que hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar tanto con las organizaciones para que sean conscientes de que en vez de desprenderse de talento senior pueden ser aprovechados. Quizás también en la administración tiene mucho que ver porque hemos visto, estamos preparando un informe de qué está ocurriendo en otros países y la verdad es que nos llevan mucha delantera, no solo a nivel de sociedad, sino a nivel de normativa de la administración que propicia que la extensión de esa vida laboral, ¿no? Por lo cual de alguna manera es un problema o un reto que tenemos que abordar entre las empresas, las personas, la sociedad y la administración, ¿no? Como casi todas las cosas, siempre hay que trabajar conjuntamente. Pero bueno, como a lo que habéis venido es a oír a los ponentes, que además merecen ser escuchados con atención, le voy a ceder la palabra a Teresa La Espada, que muy amablemente ha tenido pues el placer y la decisión de venir, a pesar de que pues estar en números tremendos, pero bueno, pues muchas gracias, Teresa, y tuya es la palabra.